Bueno, este año la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2020 tiene como uno de los homenajeados a una persona, un intelectual tal vez de los más representativos de la Segunda República en Costa Rica. Estamos hablando de Alberto Cañas Escalante y hoy, bueno, nos reunimos para homenajear a don Alberto. Tenemos con nosotros a uno de sus hijos, don Víctor Cañas, tenemos a doña Inés Trejos y también a don Fernando Durán Ayarena. Don Alberto Cañas fue un hombre multifacético, de una inteligencia inquietísima, muy culto, político, escritor, dramaturgo, crítico, con agudeza y con humor mediante artículos de opinión, colaboró con el debate público y a 100 años de su nacimiento, pues bueno, la Cámara Costarricense del Libro y a sugerencia también del Ministerio de Cultura y Juventud decidió homenajear a don Alberto dedicándole esta Feria Internacional del Libro Costa Rica 2020. Así que, sin más preámbulo, yo le doy la bienvenida a nuestros invitados de honor y le cedo la palabra primeramente a doña Inés Trejos. Hablar de don Alberto Cañas es entrar a un terreno conocido y apreciado. Es imposible imaginar que alguien ignore quién fue y qué hizo este extraordinario costarricense. Político, amante de la música y las artes plásticas, fue también un escritor que supo llegar a cuantos tuvieron contacto con él, ya fuera por medio de la prensa escrita, por la televisión o por la radio. Su columna diaria, Chisporroteos, era seguida y comentada por muchos. Don Alberto tuvo programas en la radio y la televisión, pues nada escapaba a su interés por comunicar. Era un comunicador por excelencia, sino que lo digan los que fuimos sus alumnos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Costa Rica en 1970 y 1971. Pero dejemos de lado esa faceta y busquémoslo en su participación ciudadana como diputado y como gestor del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en 1970, del cual fue su primer ministro. Recuerdo con especial afecto el visitarlo como periodista de la prensa libre para obtener respuesta a alguna inquietud en las letras, la música, las artes plásticas o la historia. Tuve el gusto y el honor de visitarlo y su amable apertura a las preguntas que surgían y sus respuestas inteligentes eran motivo de satisfacción. Gracias a don Alberto, me integré a la Dirección General de Artes y Letras en 1971 y él, con aquella bondad que lo caracterizaba, me nombró miembro de diversas juntas directivas relacionadas con la música, la historia, el cine, la danza y las artes plásticas. Así era don Alberto. ¿Y qué decir de su producción literaria? Don Alberto, periodista, novelista, dramaturgo, ensayista, poeta, además de historiador, contribuyó a la creación de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y desde su junta directiva fue pieza clave para la publicación de obras de historia, poesía, narrativa y artes plásticas, entre otras, y tuve el privilegio de que sugiriera mi nombre como miembro de esa junta, así como en la creación de la Revista Nacional de Cultura, de cuyo consejo editorial formó parte desde 1989. El cine fue otra de sus facetas importantes. Tenía un grupo que se reunía en su casa una vez por semana. Se veía una película y luego se comentaba en sus distintas facetas: la dirección, los actores, la música y hasta el vestuario. Cómo disfrutábamos de esas sesiones de trabajo y placer. ¿Y qué decir del teatro? Fueron muchas las obras que escribió y que fueron montadas por la Compañía Nacional de Teatro, otra de sus creaciones, y otras compañías nacionales. Contribuyó notablemente al desarrollo de la literatura,
como miembro de diversas empresas estatales y privadas dedicadas a la publicación de obras nacionales y extranjeras. Pero en fin, don Alberto se nos fue y con él su verbo, su entusiasmo y su pasión por todo lo cultural. Don Alberto, ojalá que desde donde esté pueda vernos aquí hoy en el Ministerio de Cultura que él creó con motivo de inaugurar la Feria del Libro, manteniendo viva la antorcha de la cultura nacional que tanto le debe a él. En su memoria, todo lo mejor de las letras y las artes, continúa recordándolo. Muchísimas gracias, doña Inés Trejos, por esa memoria que nos ha hecho de don Alberto Cañas, a quien tanto le debemos las personas que nos interesamos por la cultura en Costa Rica y a quien tanto le debe también el Ministerio de Cultura y Juventud, que como usted bien dice, él fundó, él creó, y no solo eso, es mucho más lo que hizo don Alberto y mucho lo que le debemos, y bueno, para eso contamos con personas que lo han conocido y lo han querido tanto como usted, doña Inés. Doña Inés, que es escritora, especialista en arte, periodista, trabajó mucho también y trabaja en el ámbito editorial, principalmente en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias. Otra persona que para nosotros es un honor tener aquí es otro de los amigos entrañables de Alberto Cañas, trabajó mucho con él, tuvo programas de radio y televisión, lo conoció muy bien, y bueno, don Fernando Durán Ayanegui, químico, también articulista de opinión, escritor, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Fernando. Muchas gracias. Para mí es un honor y una oportunidad de seguir cumpliendo con la deuda que yo tengo con don Alberto. Hace pocas semanas, algunos de nosotros nos unimos a un homenaje que el Colegio de Periodistas de Costa Rica le rindió a don Alberto. En aquella ocasión rememoramos las múltiples facetas de su vida: político, abogado, diplomático, escritor, educador, académico, funcionario público, promotor de las artes y, naturalmente, se puso un acento especial en su destacada labor de periodista. Es decir, hicimos un recuento de su aporte omnicomprensivo a la cultura costarricense de nuestro tiempo. Hoy, cuando el Ministerio de Cultura y Juventud y el Colegio de Costa Rica nos convocan a recordar la figura de don Alberto en el marco de la Feria Internacional del Libro, del año en que se cumple el centenario de su nacimiento, creo que lo más apropiado es que destaquemos la importancia de las contribuciones de don Alberto al desarrollo y a la puesta en valor de la literatura costarricense. Perdone que haya escogido el papel malo. No me refiero únicamente a su notable desempeño como novelista, cuentista, dramaturgo y ensayista, ámbitos en los cuales nos dejó una herencia de considerable valor. La Feria Internacional del Libro también nos proporciona el ambiente propicio para recordar su constante y eficaz activismo en la búsqueda del fortalecimiento de nuestra industria editorial, algo por lo que los lectores, los autores y los editores de nuestro país debemos estar agradecidos. En lo primero quiero retomar el tono un tanto reivindicativo que adopté en la convocatoria del Colegio de Periodistas. Recordaba en aquella oportunidad el acuerdo aún no cumplido de la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica de publicar la obra literaria completa de don Alberto Cañas, y señalaba que en mi breve tránsito por la dirección de la editorial de esa universidad, cuando me acerqué a don Alberto para indicarle que queríamos iniciar aquel proyecto, para lo cual desde luego esperábamos contar con su visto bueno y su colaboración, él mismo me pidió que tomáramos las cosas con calma. Esas fueron sus palabras, porque su obra aún no estaba completa.
Podría pensarse que su respuesta me resultó frustrante, pero no fue así, porque ahí mismo me hizo la noble sugerencia de que sometiera a la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica la publicación del libro que acababa de completar. Unas horas después tenía en mis manos el manuscrito de lo que sería un extraordinario testimonio autobiográfico. 80 años no es nada. Hasta la fecha, ese libro sigue siendo entre las publicaciones literarias de la Universidad de Costa Rica el más rotundo éxito editorial. Tuvimos que gestionar un procedimiento administrativo extraordinario para atender con la celeridad que aquel éxito exigía las reimpresiones del libro. ¿Por qué relato esto? En términos editoriales, esa obra se publicó hace muy poco tiempo y curiosamente, tras su publicación, siguió en torno a la obra literaria de nuestro recordado maestro, lo que me atrevo a llamar una injustificada displicencia en el ámbito educativo y en el ámbito editorial. Como científico quisiera disponer de un método instrumental que me permitiera explicar las razones de ese fenómeno, pero no cuento con él y tampoco quisiera entrar en especulaciones. Prefiero justificar mi perplejidad leyendo una lista, espero no incurrir en omisiones, de las obras literarias de don Alberto. Insisto en que son sus obras de creación literaria, porque aún mayor es el volumen de sus aportes periodísticos y de opinión política. En novela, de lo que recuerdo, están los títulos: La labor de una vida, Orlando el enamorado, Una casa en el barrio del Carmen, Feliz año Chávez Chávez, La Soda y el FC y Los molinos de Dios. En cuento, recuerdo la exterminación de los pobres y otros pienses, los cuentos del gallo pelón, Crisantema y Tanto esfuerzo para nada. En dramaturgia, la lista es larga. El héroe, El luto robado, en agosto hizo 2 años. La cegua, Una bruja en el río, Tarantela, Operación TN, Ubieta, Ni mi casa y ya mi casa, Oldemar y los coroneles, Cosas de mujeres, Algo más que 2 sueños, Los pocos sabios, Las solteronas, Escena de la torturada y El gorila. Y el ya mencionado ensayo autobiográfico, 80 años no es nada. Es inevitable y comprensible, podríamos decir, que sobre quien haya participado activa y apasionadamente en la vida política de su país, pesen durante algún tiempo las objeciones y la oposición de quienes en ese terreno sostienen o sostuvieron puntos de vista diferentes a los suyos. Pero en lo que concierne a la valoración de la creatividad literaria, la militancia política conducida dentro de un marco razonablemente democrático jamás debería servir para justificar un innoble e injusto menosprecio. Queda, lamento decirlo, la posibilidad de que sea la envidia de los mediocres la causa de que, a fin de cuentas, no pasará de ser un olvido fingido. Pero eso no me desvela. Después de nuestra experiencia con la publicación de 80 años no es nada, tengo la certeza de que el tiempo irá poniendo cada cosa en su lugar, de que en el sistema educativo costarricense y dentro de las editoriales públicas que tanto le deben a él, la obra literaria de don Alberto Cañas tendrá muy pronto el lugar señero que le corresponde. No recuerdo cuál fue exactamente el nombre oficial de las primeras ferias del libro que se realizaron en Costa Rica, pero sí tengo en mi memoria visual, las figuras de aquellos jóvenes escritores de la década de 1970, miembros de la entonces activa Asociación Costarricense de Autores de Obras Artísticas, Científicas y Literarias,
que en medio del naciente tráfago de la ciudad de San José se afanaban en la erección de algunos, permítame la expresión, chinamos libreros al aire libre que formarían el paisaje de aquellas ferias del libro. En aquel entonces dirigíamos la asociación Quien les habla y el joven escritor Alfonso Chase, pero estrictamente hablando estábamos muy lejos de ser pioneros. Nuestra capacidad de organización se asentaba firmemente sobre las bases que don Alberto Cañas y otros escritores y artistas de su generación habían levantado desde la década anterior. No podemos olvidar que don Beto fue el primer presidente de la asociación y participó activamente en la creación de la editorial Costa Rica, de cuya junta directiva fue miembro durante muchos años. Y durante el periodo en que se desempeñó como el primer ministro de Cultura, creó las condiciones que llevarían a crear en ese ministerio un departamento de publicaciones que acrecentó sustancialmente el acervo bibliográfico nacional. Más adelante haría un extraordinario papel en la dirección de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. De modo que su influencia contribuyó notablemente a acrecentar y ennoblecer la sustancia vital de las ferias nacionales del libro, embriones de las ferias internacionales de las que hoy disfrutamos, y al florecimiento de una constelación de pequeñas editoriales privadas que con los años se convertirían en un elemento importantísimo de la producción librera nacional. Es una pena que este homenaje de librero, con motivo del centenario del nacimiento de don Alberto, haya tenido que realizarse, por las razones de fuerza mayor que conocemos, en la modalidad virtual. Tengo la firme esperanza de que cuando salga a la luz la edición de sus obras completas, la presentación se pueda hacer al calor de la multitud de lectores que hoy no nos fue posible convocar. Me queda por destacar una contribución adicional de don Alberto Cañas a la literatura y a la industria editorial costarricenses. Esta dimana de su generosidad a la hora de brindar estímulo y reconocimiento a los escritores noveles, a aquellos jóvenes que comenzaban a dar muestras de talento literario y para quienes el reconocimiento del gran lector, escritor y crítico que era don Beto significaba un espaldarazo, un aliento. Muchos podemos dar fe de que don Alberto Cañas nunca fue mezquino a la hora de justipreciar el esfuerzo y el talento de los jóvenes que se perfilaban como los sucesores de su generación. En la plétora de títulos nacionales que han venido enriqueciendo las ferias del libro, figuran los nombres de numerosos creadores a quienes él impulsó desde la prensa, desde el Ministerio de Cultura, desde la Universidad de Costa Rica, desde la Editorial Costa Rica y desde la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Todo esto justifica plenamente el homenaje que lectores, autores, editores y libreros le rendimos hoy a la memoria de don Alberto Cañas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando, por ese recuento y ese reconocimiento importantísimo a la obra literaria de don Alberto Cañas Escalante. Y sí es verdad que tenemos una tarea pendiente en relación con esas novelas, con obras de teatro, cuentos, en fin, con esa variada obra literaria de don Alberto Cañas. Bueno, don Víctor, en representación de la Cámara Costarricense del Libro, del Ministerio de Cultura, para nosotros es un honor contar con usted en este homenaje que le estamos haciendo a su padre y bueno, agradecerle aquí delante suyo a don Alberto en su memoria por todo lo que hizo en favor de la cultura costarricense. Y bueno, no está de más decir que en días como los actuales hace falta muchas personas, o por lo menos algunas, o por lo menos una, como don Alberto, con esa fuerza y con esa inteligencia y con esa pasión
por la cultura y por la literatura, como bien lo decía don Fernando. Entonces, a 100 años de su nacimiento, decidimos hacerle este homenaje a don Alberto Cañas y le cedemos la palabra. Muchas gracias, don Víctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el homenaje y por invitarme a mí, así como hijo de don Alberto. Muchas gracias a doña Inés por sus lindas palabras. Mi padre siempre tuvo un campito en el corazón muy definido para usted, pero muy definido, ¿verdad? Y don Fernando ni se diga, ¿verdad? Muchas gracias por por esa lucha que está dando, ¿verdad? Que creemos que ojalá que realmente se llegue a cabo. El honor es mío estar aquí en el Ministerio de Cultura, pues ya se dijo, fundado por mi padre, en este hermosísimo espacio del Colegio Costa Rica. Agradeciéndoles en el nombre de la familia, pues todo lo que está pasando, el homenaje de la Feria del Libro, el homenaje que es parte del ministerio y parte también del Colegio Costa Rica. Me toca de último y eso tiene la desventaja de que muchas de las cosas que tenía yo por aquí ya se han dicho. Entonces voy a tener que como ir brincando o tratar como de improvisar un poco. Mi padre fue un empedernido lector. Yo creo que ahora le dirían como un book lover, ¿verdad? Él, se podría decir que tenía casi que una relación simbiótica existencial con los libros. Aprendió a leer, o le enseñó a leer, su hermana Amalia a los 3 años. Y nunca paró. Difícilmente nosotros llegábamos a la casa y no nos encontrábamos con un libro en las manos. Fuera que estuviera sentado leyendo o que iba de una habitación a otra, andaba con el libro. Ya pensionado, nos decía que estaba leyéndose alrededor de 3 libros semanales. Me imagino lo que sería ahora en pandemia. Entonces, su biblioteca, que ahora está en manos de la UNED, se lo donamos, consta de varios miles de tomos, ¿no? Me acuerdo en alguna vez alguien le preguntó en una entrevista si los había leído todos. Y él lo que le contestó que la biblioteca no era una colección de libros, que era un proyecto de vida. La mayoría de los libros, desde luego, eran libros de literatura, libros de leer, pero tenía también libros de caricaturas, de chistes, un atlas de lugares imaginarios, libros de listas rarísimas, un libro que tenía listas de cosas como las tallas de los zapatos de gente famosa, los regalos que más se devuelven a las tiendas de Estados Unidos después de Navidad, el color en las crayolas que menos usan los niños. Es decir, él también era un como recolector de información. Me encantaba estar enterado de las cosas más diversas que se pueden imaginar. Tenía un diccionario de la desinformación, me imagino que ahora sería de los fake news. Un diccionario de santos, un diccionario secreto, ¿verdad? Y desde luego libros para el disfrute visual, libros de arte, libros de ilustración, libros de cine, de teatro, que no son necesariamente literatura. Como ya se mencionó anteriormente, él fue un gran promotor del libro, fue un gran promotor de las editoriales, de que la gente leyera, ¿no? Además de lo que ya he mencionado como creador en parte de la editorial Costa Rica, miembro de la UNED, de la revista de Cultura y del departamento de publicaciones que mencionaba don Fernando, que hizo una gran labor editorial creando no solo libros, sino también revistas.
y colecciones de libros con temas muy establecidos que se llamaban series. De una serie que se llamaba ¿Quién fue y qué hizo?, que era sobre biografías de costarricenses notables. Serie Nos ven, que eran textos de autores extranjeros sobre el costarricense o sobre Costa Rica. Serie La Cultura, sobre temas de cultura. Serie de textos breves y extraordinarios donde se publicaron cosas pequeñísimas de Magón, casi desconocidas. El creador analizado. Serie Los Premios, donde publicaba los libros premiados en los concursos del propio ministerio. Estos libros se repartían gratuitamente y se repartían también como colección y se repartieron a todas las escuelas públicas del país. Es una lástima que ese programa se haya acabado, se terminó. En algún momento el ministerio se cerró, como creo que también otros programas del ministerio que se han ido disminuyendo y han bajado el tono de la proyección que había tenido este Ministerio de la Cultura, que tanto le costó fundar a mi padre. También, ya creo que don Fernando lo mencionó, promovía a los escritores jóvenes en los primeros tiempos de sus chisporroteos. Dedicaba todos los sábados a una crítica literaria de un libro costarricense. Y digo crítica porque, pues sí, criticaba lo que era, pero más que una crítica era un empuje, un aliento al escritor nuevo. Era más de promover a la gente joven y darles consejos que una crítica por sí. Era un promotor de la lectura en el plano familiar también, ¿verdad? A nosotros, a mis 3 hermanos y a mí, nos guió desde muy jóvenes sobre qué libros leer y a veces qué libros no leer, ¿verdad? Es decir, me acuerdo que algún día me vio con un libro en las manos y estaba leyendo María de Jorge Isaacs y me preguntó que si me gustaba. Yo dije, me estoy aburriendo como enano, ¿verdad? No me gusta. Pues no lo leas. Me dice, no, pues que es parte de la ley obligatoria. No lo leas, tenés permiso de no leer ese libro, porque ese libro lo que hace es alejar a futuros lectores de la literatura. Me llevó a leer los libros que él leyó en su juventud. Me compró la serie completa de las novelas de Julio Verne y me acuerdo que leíamos simultáneamente cada uno de sus libros, después intercambiábamos y comentábamos los 2 libros, ¿verdad? Es decir, y ahí sí no es que leímos todo Julio Verne, pero leímos gran parte de todo lo que era Julio Verne. Me dio La Isla Misteriosa de Stevenson. Después me llevó un paso más adelante y me metió en Kafka, que creo que todavía me tiene como mucho en shock, ¿verdad? Estando yo en México, estaba estudiando afuera, en tiempos del boom, me guiaba desde San José, andaba a comprarte tal cosa, comprarte tal otro, no solo los más sonados de los escritores del boom, como García Márquez, que le compré llegaron a Costa Rica, primeros tomos de la primera edición de 100 años de soledad, pero también los menos sonados, ¿verdad? Como Jorge Amado, como Mario Benedetti, como Álvaro Mutis, con ese fabuloso Macrol el Gaviero, un personaje que todavía soy fan, que de repente vino a parar a Punta Arenas en una de sus desventuras, ¿verdad? Sí. Decía que la mejor literatura es aquella que contaba bien una historia, en donde había una comunicación clara entre autor y lector. ¿Qué
creo que eso lo vio en todo lo que trató de escribir y probablemente voy a desarrollar un poquito más de eso, ¿verdad? Me puse a pensar en cuáles serían los autores que yo lo recuerdo como favoritos. Y es imposible, son tantos. Yo podría citar unos cuantos, ¿verdad? De dramaturgos, Chekhov, García Lorca, los norteamericanos Tennessee Williams, Arthur Miller, Eugene O'Neill, y desde luego Pirandello, que siempre digo que era un revolucionario no solo en el teatro, sino en la narrativa. Y en cuanto a narrativa, que era que lo que más le gustaba leer novelas y cuentos, él tenía una gran predilección por los cuentos. Creo que Stefan Zweig estaba muy encima de la lista de favoritos. Víctor Hugo, Steinbeck, Benito Pérez Galdós, como grandes narradores y contadores de historias, ¿verdad? No sentía ninguna preferencia, ni siquiera que lo tenía en alta estima, con Julio Cortázar, porque decía que era innecesariamente enredado. Esto yo creo que me lo voy a... fue crítico de cine y teatro, y fue crítico en su columna Chisporroteo, fue un gran analista político de la situación nacional, y creo que eso lo llevó a escribir una colección de artículos inéditos que llamó La Costa Rica que veo, que es una historia de Costa Rica desde el punto de vista político. Yo creo que de la Costa Rica republicana a los tiempos cercanos, cuando él todavía estaba escribiendo de eso. La serie, como digo, está inédita y ahí la tenemos. Esperando que la UNED tal vez no la publique algún día. De sus obras favoritas, ya como escritor, él tenía una predilección y una habilidad muy especial para el cuento, ¿verdad? Y su cuento favorito decía que era Crisantema. Para mí también uno de los más lindos. Y de sus obras de teatro, La Cegua decía que era la más completa, ¿verdad? Por todo lo psicológico. Mi casa es ya mi casa por su tono autobiográfico. Y Ubieta por el éxito que tuvo, el éxito de público, ¿verdad? Lamentablemente se quedó sin poder escribir una comedia musical. Él decía que quería o ponerle música a una de sus comedias o escribir una especial para eso, donde el maestro Benjamín Gutiérrez haría la música. Es un proyecto muy escondido que tenía y creo que nunca, no sé si lo habrá planteado. Decía que los escritores de ahora a veces escriben y no se les entiende porque escriben para un grupo minoritario. Él decía que el escritor debe escribir para un lector medio, con un lenguaje popular, no vulgar, pero un lenguaje popular, para que pudiera ser entendido fácilmente. Yo creo que mi padre describió la sociedad en que vivió, desde su niñez en el barrio del Carmen, siendo un niño sin bicicleta. Creó el pueblo rural de San Luis, que fue escena de muchos de sus relatos y sus obras de teatro y de personajes notables como el diputado Chávez, que no por ahí, ¿no? Creo que entendió la clase media josefina a fondo, retrató sus diferentes facetas, actividades y situaciones. En fin, creo que escribió para su gente y su gente le entendió. Con esto termino más o menos lo que tengo aquí. Quiero de nuevo agradecerles
de la Feria del Libro del Ministerio del Colegio de Costa Rica. Creo que es un homenaje especialmente significativo el que sea precisamente una feria del libro, lo que le rinde homenaje, ¿verdad? Es significativo y emotivo para nosotros, porque creemos que es el campo de su vida, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, don Víctor. Muchas gracias a usted por ese riquísimo recorrido literario, tanto de las obras que le gustaba leer a don Alberto, como de las que escribió. Y yo estaba pensando, no sé si usted coincide, dentro de los narradores y novelistas que le gustaba mucho a León Tolstoy. Me parece haber leído algunas cosas. Sí, cómo no. Sí, los rusos, el ruso Pesarotti, sí, Tolstoy. Son muchos, es que por eso cuesta hablar de eso porque ¿cómo saco 3 o 4 de cada uno? Se pasó la vida leyendo. Así es, y bueno, qué mejor representante de las letras costarricenses para dedicarle una feria del libro que don Alberto Cañas Escalante. No sé si para el cierre doña Inés quiere decir unas últimas palabras. Bueno, yo creo que se ha dicho tanto y todo tan bien dicho que le llega a uno verdaderamente al corazón, porque los que conocimos a don Alberto Cañas no podíamos menos de apreciarlo y quererlo, porque era una persona muy especial y siempre se entregaba, se daba. Él no era cuestión de que le gustaba un libro y que dicha, no, es que ese libro que le gustaba quería que otras personas lo disfrutaran. Era una persona muy, muy especial, y es que muy bien hecho que hayan decidido dedicarle esta feria del libro a don Alberto. Muchas gracias, don Fernando. Un cierre suyo. Unas últimas palabras. Llévale a tu hermana esto. Insistiría que se requiere que hagamos un poco de arqueología literaria. Escribió don Alberto y lo que dejó de escribir, a mí me ha sorprendido mucho, digamos, los trabajos que él dejó inconclusos, que usted menciona. Me parece muy interesante la idea de debe haber una manera de explorar lo que ahí queda, que debe ser muchísimo. Yo estoy seguro, estoy seguro. Bueno, como yo recogimos todo, lo clasificamos, lo tratamos. El problema que nosotros tuvimos es que tenía él mucho manuscrito. Así que sabemos que unos son de él y otros son que le mandaban a él para que lo revisara. Entonces dimos todo eso está en manos de la UNED. Pero todavía está ahí, me imagino. Sí. Que ellos sí, primero se lo dimos a don Daniel Gallegos, que lo conocía a fondo, porque había unas obras de teatro y queríamos que él nos dijera si esas, cuáles de esas serían de él. Al final no se pudo, no llegó el tiempo. Están esos manuscritos y está esa colección, que también está en manos de la UNED, que él escribió en capítulos, yo diría que 1 o 2 al mes o una vez, y nos mandaba a los hijos, a ciertos amigos, del análisis social político de la historia reciente de Costa Rica, desde muy atrás. No sé cuántos serán, pero yo sí creo que eso tiene un gran valor. Porque ahí está muchísimo de su pensamiento. Hay casos muy conocidos yo sé, hay un trabajo que hicieron unas pocas personas con la obra de Émile Cioran, el filósofo rumano-francés. Cuando murió él era un poco desordenado, era un gitano en París. Entonces quedó una gran cantidad de cosas escritas en francés y en rumano, apuntes, y eso
lo exploraron minuciosamente, lo ordenaron de una manera bellísima y salió con el título de, en rumano, Caietti, en francés, Cahiers, y en español, Cuadernos. Y son en el caso de la edición francesa, son más de 1000 páginas de una increíble riqueza. Parece una selva inexplorada en la que uno entra por cualquier, por cualquier rincón y encuentra cosas maravillosas. Claro. Y yo creo que eso es algo que tiene que hacerse siempre con los escritores que han dejado tanto. Hablemos, no voy a mencionar ahora el caso de Kafka, pero es uno que, Sí, claro. si no se hubiera sido Por el amigo, que su amigo Brod, habríamos perdido una gran cantidad de cosas. Entonces, ojalá que, y sueño con que pronto tengamos las obras completas normalizadas, digamos, lo que se publicó hasta cierta fecha. Y claro, yo recuerdo haber leído un mamotreto monumental con las llamadas obras completas de Borges. ajá. Y Sí, yo lo resultó tengo. que era solo Sí, sí, una sí. fracción de lo que todavía se iba a publicar. Y así que ojalá que tengamos la Ojalá que oportunidad se pueda. de seguir Sí, eso. sobre todo. Bueno, así es. Bueno, muchas gracias, don Fernando, muchas gracias, doña Inés, muchas gracias, don Víctor, por hacer posible este homenaje a don Alberto Cañas Escalante en el marco de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2020 en su modalidad virtual. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por su atención.